Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur. Y casualmente, hoy comenzamos con la primera de las tres entregas sobre este mercado común del sur, el Mercosur. Vamos a dar entonces la semblanza, las nociones iniciales. ¿Qué es el Mercosur? Como ustedes lo tienen en pantalla, el mapa, el mercado común del sur o Mercosur es un proceso de integración. Ya lo veíamos en clases pasadas. El mercado común es el proceso más avanzado de integración. En este caso, es un proceso de integración regional, instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cuales, en fases posteriores, se habían incorporado primero Venezuela y luego Bolivia. Venezuela se encuentra, como todos sabemos, suspendida en todos sus derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte de Mercosur, y Bolivia todavía está en proceso de adhesión al Mercosur. Desde luego, como un territorio integrado, Mercosur es la quinta mayor economía del mundo. Su territorio geográfico tiene una extensión de 14.869.775 kilómetros cuadrados, en la cual están conviviendo diversos ecosistemas, tanto continentales como marítimos, que poseen una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo. Su población supera los 295 millones de personas, con una diversidad formidable de pueblos y culturas. Posee una de las más importantes reservas de agua dulce del planeta, el acuífero Guaraní, y tiene recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables. ¿Cuándo empezó a funcionar Mercosur? La creación del Mercosur, como sabrán ustedes, nació de un encuentro de tratados, de acuerdos, en este caso formalmente entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 26 de marzo de 1991. ¿En qué oportunidad? Cuando en Asunción suscribieron el Tratado de Asunción, Asunción, capital de Paraguay. Este acuerdo, llamado Tratado de Asunción, les permitía realizar negocios comerciales, además de actuar en conjunto para hacer acuerdos con otros países del mundo, sentando las bases así para seguir trabajando en diferentes áreas, porque Mercosur es un proceso de integración abierto y en adhesión a otros países. Vamos a ver con esta pantalla la cronología jurídica de algunos de los tratados que van a ser fuente de nuestro estudio. En primer lugar, marcamos como hito fundamental de la creación del Mercosur al Tratado de Asunción, como dijimos, suscrito el 26 de marzo de 1991. En segundo lugar, el Protocolo de Ouro Preto en Brasil, en 1994, que fundó la base institucional para Mercosur, los organismos y demás. En 1998, aquí en Argentina, se firmó el Protocolo de Ushuaia. Fue un compromiso democrático y se estableció una zona a Mercosur de paz y libre del armamentismo de destrucción masiva y nuclear. En el año 2002 se firmó también en Argentina, en Buenos Aires, el Protocolo de Olivos, y es un protocolo muy importante que habremos de ver en sucesivas clases, la solución de controversias. En el 2006 se creó este fondo, el FOSEM, Protocolo y el Parlasur. En el 2006 se adhirió Venezuela al Mercosur, que como dijimos está suspendida en sus derechos. Posteriormente, en esta cronología, cabría agregar que en el 2015 solicitó su adhesión la República de Bolivia. El Mercosur es un proceso abierto, todavía no ha terminado esta forma de integración, abierto y dinámico, y desde su creación tuvo como objetivo principal crear, promover un espacio común que habrá de generar oportunidades múltiples para el comercio y también para las inversiones, a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Mercosur ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles en algunos casos
carácter de estados asociados en la situación de los países sudamericanos. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales como los estados partes. El Mercosur también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político, de cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos de los 5 continentes. ¿Cuáles son los objetivos generales del Mercosur? Algo que nosotros ya hemos visto en las formas de integración. La libre circulación de los bienes, de los servicios y factores productivos entre los países miembros. Entre otros objetivos, la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias. También como objetivo es el de fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque e intercambiar de una manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas, tanto al interior del bloque con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. ¿Cuál es el idioma y la bandera del Mercosur? El Mercosur tiene 3 idiomas reconocidos: el español, el portugués y el guaraní. Sin embargo, los idiomas oficiales de trabajo establecidos por el Protocolo de Ouro Preto, es el protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional, como hemos dicho, son el español y el portugués. En ese sentido, toda la documentación y las normas aprobadas por los órganos de Mercosur se encuentran disponibles en español y el portugués. La bandera de Mercosur es la que ustedes están viendo en pantalla con las 4 estrellas y con la denominación Mercosur. ¿Qué estados forman parte del Mercosur? Aquí tenemos que distinguir porque están los estados partes y los estados asociados. Dentro de los estados partes tendremos aquellos estados signatarios, es decir, que fundaron el Tratado de Asunción en el año 1991. Y aquí, entre los estados partes signatarios, tenemos a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se incorpora Venezuela y luego solicita la incorporación Bolivia. Son considerados estados partes estos últimos, mas no signatarios o fundadores, aunque como dijimos, Venezuela está suspendido en sus derechos y obligaciones y Bolivia todavía no ha sido incorporado, está en vías de ser incorporado. También tenemos los estados asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú. ¿Y estos estados por qué son asociados? Porque forman parte de la LADI. Como ustedes saben, la suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio del proceso de transición política y restauración del orden democrático. Con ese sentido, se ha expresado el protocolo de Ushuaia. El funcionamiento. Mercosur toma sus decisiones a través de 3 órganos fundamentales. ¿Cuáles son? El Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. El Consejo del Mercado Común, CMC, órgano superior del Mercosur, es aquel que conduce políticamente el proceso de integración. En la próxima clase habremos de profundizar los estudios de cada uno de los órganos que componen el Mercosur, cómo están integrados y demás. El Grupo Mercado Común, GMC, vela por el funcionamiento cotidiano del bloque y la Comisión de Comercio es la encargada de la administración de los instrumentos comunes de la política comercial. Como verán ustedes, si uno de los 3 órganos fundamentales es la Comisión de Comercio, vaya pues si tiene su lugar el comercio de preponderancia dentro del Mercosur. Asistiendo a dichos órganos, existen más de 300 foros de negociación en las más diversas áreas, las cuales se integran por representantes de cada uno de los países miembros y promueven iniciativas a los órganos decisorios. ¿Cuáles son los órganos permanentes del Mercosur que debemos nosotros ir fijando y memorizando? En primer término, en orden de importancia, está el FOSEM, Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, formado por aportes anuales de cada uno de los países miembros. Luego tenemos el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Seguidamente, el Instituto Social de Menores. Luego, la incorporación del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur.
la Secretaría de Menores, el Tribunal Permanente de Revisión y una unidad de apoyo a la participación social. En otras clases veremos este Tribunal Permanente de Revisión que será el encargado de administrar justicia en la solución de los distintos diferendos y controversias que se plantean. ¿Cuáles son los 4 objetivos que persigue Mercosur? La libre circulación de bienes y servicios como primera medida, como cuando estudiábamos la forma. También, además de bienes y servicios, libre circulación de factores productivos. ¿Cómo? A través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería. En segundo lugar, tenemos el objetivo, el establecimiento de un arancel externo común. Recuerden que este arancel era para los productos que vienen de afuera de este territorio Mercosur y la adopción de política comercial común en relación a los terceros estados. El tercer objetivo es la coordinación de políticas macroeconómicas en el comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal y monetaria. Y el compromiso, en cuarto lugar, de los estados partes de armonizar las legislaciones en áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Clases pasadas veíamos cómo el mercado común se fortalece cuando las partes armonizan sus legislaciones, adoptan sus instituciones y ayornan a organismos supranacionales. ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas? Lo que llamamos en esta filmina fuentes jurídicas. En primer lugar, el Tratado de Asunción, porque a través de él nace o se constituye Mercosur. Sus protocolos e instrumentos adicionales, principalmente el del año 94, el protocolo de Ouro Preto, Brasil, que ha dado nacimiento a la base institucional. En segundo lugar, los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos. En tercer lugar, las decisiones propias de los 3 órganos fundamentales, del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio. Noten la diferencia. El acto que dicta el Consejo del Mercado Común se llama decisión. El acto del Grupo Mercado Común, resolución. Y el de la Comisión de Comercio, directivas. En cuarto lugar, el Protocolo de Olivos ha creado el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en Asunción. ¿Para qué? Para la solución de controversias. También crea una fuente jurídica. El Mercosur cuenta desde 1995 con un arancel externo común, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Asunción, que está basado en la nomenclatura común del Mercosur y definido mediante una alícuota aplicable a cada ítem arancelario. Los estados partes podrán mantener una lista de excepciones al arancel externo común, excepciones cuando no les convienen a los estados restringir la importación por necesidad. Para ello, debe contener una determinada cantidad de ítems temporariamente exceptuados al régimen del arancel externo común. Y aquí el Mercosur ha adoptado lo que se llama un régimen de origen. ¿Qué es esto del régimen de origen? Es un régimen preferencial para dar trato preferente desde el punto de vista comercial y arancelario a los productos de origen del territorio Mercosur, fabricados totalmente en el territorio y con partes fabricadas en el territorio. Entonces, el régimen de origen del Mercosur, ROM, es un régimen preferencial constituido por el conjunto de requisitos y procedimientos que han acordado los estados tendiente a determinar si el producto califica o no para el otorgamiento de un trato preferencial, que incluye la eliminación de aranceles, como dijimos, que gravan a su vez el comercio interregional. Prevé como regla que serán considerados productos originarios del Mercosur los bienes que se elaboren íntegramente en el territorio de cualquiera de los estados partes utilizando materiales originarios. ¿Cuáles son las ventajas del Mercosur? Los derechos laborales igualitarios en todo el bloque, la libre migración con menores requisitos para trabajar en cualquier país del bloque, las jubilaciones, las certificaciones de título y estudios universitarios que se va abriendo paso en los países del Mercosur. Y las desventajas, la asimetría entre los países involucrados,
en el sector agrícola presenta enormes desventajas, ya que la mayor parte de estos productos son competitivos más que complementarios. No carece de obstáculos, especialmente aquellos referidos a las asimetrías existentes entre los países involucrados, como son el desarrollo social y económico, un nivel de avance científico y tecnológico y el tamaño de la población. Desde luego, los países que forman parte del Mercosur ofrecen entre sí enormes desequilibrios, no solo en la densidad de población y en la geometría, sino también en cuanto al mercado de consumo. Los países que forman parte o que son adscritos al Mercosur se atienden a una carta de principios políticos que impide la pertenencia al bloque de ningún país no democrático o despótico. Muy bien, con estos principios que abogan por una democracia en todos los países del Mercosur, vamos a dar por finalizada esta primera entrega del Mercosur, augurando que tengan una buena jornada y esperándolos en las próximas 2 clases de esta unidad temática Mercosur. Será hasta entonces y muchas gracias.